Buenos días, queridos compañeros, estudiantes, mis hermanos de liderazgo 6. A continuación voy a hacerles un repaso y una socialización del método a través del cual debemos entregar nuestro estudio bíblico correspondiente al libro que cada uno tenemos en cada módulo. Entonces, los del libro 2 del día jueves tenemos tenemos un libro, y los del día sábado, libros 2 y 3, tenemos otro libro. Entonces, sin importar el libro que vayamos a aplicar el estudio bíblico, los pasos son iguales. Entonces, como les explicaba en la clase, vamos a utilizar el método de estudio o de interpretación bíblica llamado inductivo. Recordemos que inductivo es inducir, es profundizar, es llegar a lo profundo. Inductivo es descubrir, sacar a la luz. Eso quiere decir inductivo. Entonces vamos a aprender cómo se hace ese método inductivo, qué debemos tener en cuenta, y después de este video, juntamente, con este video, les enviaré qué texto bíblico o a qué texto bíblico le vamos a aplicar este método inductivo para ir como tomándole la práctica al método, para que cuando ya entreguemos nuestro trabajo final, nuestra tercera entrega del libro, ya lo tengamos más claro y podamos hacer una buena entrega del libro que estamos estudiando o al cual estamos aplicando el estudio bíblico en cada una de nuestros módulos o libros de L6. Antes de entrar al método inductivo, quiero hacer algunas aclaraciones que debemos tener importantes en cuenta para poder aplicar una buena hermenéutica bíblica o una buena exégesis bíblica. Entonces, recuerde que, que la Biblia o la palabra del Señor es nuestra regla de fe y de conducta. Entonces, en ella creemos, así hayan cosas que no entendamos o que no sean claras para nosotros, y ella determina como regla de conducta cómo debemos comportarnos o cómo debemos vivir nuestras vidas. También debemos aclarar que la Biblia es inerrante e infalible, no tiene errores y no tiene fallos. Así haya sido escrita por hombres, por seres humanos, recordemos que el Espíritu Santo estaba ahí en ese momento en el que el escritor bíblico tuvo la revelación, o cuando el escritor bíblico trajo esa escritura. Entonces está conforme o tiene una concordancia toda la Biblia. La Biblia no se contradice, la Biblia no tiene errores, aunque muchas veces en textos bíblicos, cuando los tomamos de forma independiente, los tuviera, pero cuando la estudiamos como conjunto, que la Biblia la debemos estudiar como el conjunto de libros, no como libros independientes, nos damos cuenta que no tiene errores y que nunca ha fallado. El método inductivo es solamente uno. Hay muchos métodos, como yo les explicaba, hay más o menos unos 20 métodos de estudio, pero pues la idea es darles en cada libro del E6 hasta que terminemos el último libro bases o herramientas de cada o de los métodos más fáciles para aplicar en la Biblia o a un texto bíblico o a un libro bíblico. Entonces, en este caso vamos a ver el inductivo, hay muchos. También vamos a ver que el método inductivo es de lo que va, este método, la idea es ir de lo particular a lo general, o sea, ir de lo más pequeño a lo más grande. Esto que nos va a permitir a través del método inductivo, que vamos a conocer a través de una situación específica la verdad de Dios. Vamos a conocer a través de un hecho, de una situación o de unas palabras que alguna vez se dijeron, a conocer la verdad de Dios para esa situación y para nuestras vidas. Debemos tener en cuenta las leyes generales de la interpretación bíblica o de la exégesis bíblica. Entonces recordemos que la Biblia es su propio intérprete. No debemos buscar
hoy en día por la tecnología tenemos la falencia o tenemos la tentación de ir mucho a internet, donde hay muchas interpretaciones bíblicas de un solo texto. Tú y yo haciendo exégesis correcta de la Biblia y aplicando los métodos de estudio que existen, podemos hacer nuestra propia exégesis o nuestra propia interpretación bíblica. Entonces, el libro por excelencia en el cual encontramos la interpretación de un pasaje bíblico es la propia Biblia. Entonces, si es un texto bíblico del Antiguo Testamento, él va a tener su explicación en un texto bíblico del Nuevo. Y si al contrario, uno del Nuevo tenemos o le queremos buscar su explicación o su raíz o su inicio, necesariamente debemos ir al Antiguo para entender el porqué de esas palabras. Entonces no debemos buscar otro libro aparte de la Biblia para que Él nos la interprete. Debemos utilizar varias versiones al leer un texto bíblico. Entonces recuerde que no solamente existe la versión Reina Valera, que es como la que nos han enseñado en las diferentes congregaciones cristianas, que es la más fiel, la más real, la más exacta, porque necesariamente no es así. Y con el texto bíblico que les voy a pedir el favor que le apliquen el método inductivo, nos vamos a dar cuenta. Cuando lo apliquemos al texto bíblico que les voy a pedir el favor que hagamos el ejercicio. Entonces debemos tener varias versiones. Entonces debemos tener la Reina Valera, debemos tener la Nueva Versión Internacional, debemos tener la Dios habla hoy, debemos tener la Nueva Traducción Viviente, debemos tener la Israelita Nazarena, debemos tener en cuenta, debemos poder tener la del oso, bueno, muchas versiones que hay. Pero entonces la idea es que ese texto bíblico lo podamos leer en mínimo dos o tres versiones diferentes a la que tenemos física, pues para hacernos una idea de qué es lo que el autor quiere o el Señor que nos quiere hablar allí. No debemos sacar, otra cosa para tener en cuenta, no debemos sacar un texto bíblico de su contexto, no lo debemos hacer. ¿Qué es sacar un texto bíblico de su contexto? Es cuando yo tomo solamente una porción bíblica, 1 o 2 versículos, y comienzo a hablar y comienzo a sacar sermones o prédicas con base en 1 o 2 versículos bíblicos sin tener en cuenta lo que lo rodea. Entonces, yo no puedo sacar una enseñanza bíblica en el versículo bíblico donde dice que Judas se ahorcó y comenzar a predicar acerca de la muerte, o comenzar a predicar acerca de que el ahorcarse es bíblico, que el ahorcarse Dios sí lo acepta, de que el ahorcarse es una estrategia del Señor para librarme de este mundo, si no tengo en cuenta todo el contexto. El contexto es todo lo que pasó. De yo ir a mirar por qué Judas se ahorcó, qué pasó antes para que él tomara esa decisión. El libro donde está ese texto bíblico, ¿a quién va escrito? A los judíos, a los griegos, por qué ese texto bíblico está allí, qué nos quiere enseñar, qué pasó después de que él se ahorcó, ¿sí? Entonces, ojo, porque muchas veces en las iglesias y en las congregaciones y más nosotros como cristianos nos encanta buscar atrás de las Biblias donde están las palabras, o eso se llama la concordancia bíblica, y tomamos una palabra y cogemos textos bíblicos así. Entonces voy a hablar del amor, entonces usted coge por detrás de su Biblia y busca amor, y él le bota un poco de textos bíblicos donde habla de amor. Entonces usted hace una prédica del amor utilizando toda la Biblia, usted la puede utilizar. Pero si no sabemos en esa porción completa de donde sacamos ese texto bíblico qué significa el amor o de qué amor está hablando, podemos estar errando en hacer caer a la gente en interpretaciones erróneas de la Biblia. Debemos tener en cuenta que eso fue lo que hicimos en la entrega 1 y 2,
de cada uno de nuestros libros que estamos estudiando o haciéndole estudio bíblico, que debemos tener en cuenta los contextos del libro. ¿Qué contextos? El político, el religioso, el cultural, el social. No puedo entrarme a un texto bíblico yo a hablar barrabasadas o a hablar cosas que no sé. Entonces yo debo averiguar, bueno, qué naciones estaban en esa época, cuál era el sistema religioso de esa época, cómo era la cultura de esa época, en qué creían, las artes que ellos hacían, cuáles eran, la infraestructura de sus casas porque eran de tal forma. Debo averiguar el contexto social. Bueno, ellos tenían divisiones de estratos o todos eran iguales. ¿Qué tenían ellos en cuenta para hacer esa división de estratos? ¿Qué ventajas o qué beneficios tenían los de mayor estrato y qué derechos o qué podían hacer los de estratos bajos? Y ya haciendo un panorama como general de todos esos contextos, ya nos podemos hacer una idea macro o grande de que alrededor de qué se escribe ese libro o alrededor de qué se está escribiendo ese texto bíblico, que es algo que no hacemos. Y por último, debemos verificar si existen textos paralelos o libros paralelos que nos den más claridad del texto. Entonces, yo debo buscar ahí sí en la concordancia, para eso me sirve la concordancia bíblica que usted encuentra lo último de sus Biblias, de algunas Biblias, donde están las palabras y le dicen en qué texto bíblico se repite esa palabra, para ver en qué otra situación parecida a la que estamos estudiando se habla acerca de esa misma situación. Pues, por ejemplo, si estoy hablando acerca de la mujer de flujo de sangre y veo ese texto bíblico en el Evangelio de Mateo, por decir algo, debo ir a buscar dónde más habla acerca de la mujer de flujo de sangre. De pronto en Marcos habla de ese mismo texto bíblico, pero me da más pistas o menos pistas de lo que pasó. En Lucas puede hablar de la mujer del flujo de sangre y me puede dar más pistas o menos pistas. Entonces esos son textos paralelos, son de los que hablan de la misma situación, pero me dan más pistas o me dan a entender más cosas acerca de lo que está sucediendo en el pasaje bíblico que yo estoy estudiando. Lo mismo pasa con los libros de la Biblia. Entonces hay libros que están relacionados. ¿Listo? Entonces un ejemplo. El libro de Apocalipsis del Nuevo Testamento es un libro que tiene muchas dudas y muchas inquietudes. Pero si usted se devuelve al libro de Isaías después del capítulo 40, usted lee Ezequiel, usted lee Daniel, el libro Apocalipsis comienza a tomar otro significado y hay cosas que ya no quedan como tan ocultas y como tan difíciles de descifrar, porque hay cosas que se relacionan en esos tres libros. Entonces, eso debemos ser muy juiciosos de saber qué libros, investigar qué libros se relacionan con cuáles otros o si su tema principal tiene que ver. ¿Listo? Entonces ya con esto, para tener en cuenta, ya con las aclaraciones, ya sabiendo que es método de estudio inductivo de la Biblia, vamos a comenzar con los pasos del método inductivo de la Biblia. Entonces recordemos que lo que yo les explicaba primeramente es observar. Debo investigar el texto, debo introducirme en el texto. ¿Listo? Ahí me dice que me hago preguntas, pero pues eso es para entrar al segundo paso. Entonces, el investigar es buscar los contextos, el político, el religioso, el cultural, el social. Introducirme en el texto es averiguar qué pasó antes o después de ese texto bíblico que yo estoy estudiando. Introducirme en el texto es averiguar qué persona escribió el libro, y qué propósito tiene el libro, en qué año se escribió el libro. Todo eso es introducirme en el texto. O sea, antes de yo ir allá a esculcar y como ir a sacar verdades o sacar conclusiones o sacar enseñanzas, debo familiarizarme de todo el entorno en el cual se escribe ese texto bíblico. ¿Listo? Entonces eso se llama el observar. Después ya nos vamos al interpretar, que es lo que me muestra acá con esta parte. Entonces el interpretar, ¿qué es? Es el hacerle las preguntas
que nos ayudan a meternos al texto para poder entender mejor. Te recuerde que yo le hablaba del qué, del cómo, del cuándo, del para qué, del por qué, del dónde, del cómo. ¿Listo? Entonces, eso nos ayuda a que usted y yo, además de tener el panorama general del libro, ya, ya con ese panorama podamos entrar en el texto y podamos ser más objetivos en lo que el texto dice, para poder sacarle la verdad bíblica o la verdad del Señor para los que estaban escuchando en esa época, y así yo con esa verdad poderla aplicar para el último paso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver acá nos está hablando sobre un texto bíblico y nos está dando pues como unas preguntas y unas respuestas. ¿Listo? Y exégesis, ojo con la exégesis. La exégesis es la mala interpretación de un texto bíblico. Es cuando yo no le hago observación, es cuando yo no averiguo los contextos, es cuando yo no averiguo el propósito del libro, ni en qué año se escribió, es cuando yo no veo qué pasó antes ni después de ese texto bíblico, sino yo saco una porción. Por eso me dice ahí que un texto bíblico, y yo comienzo a decir, entonces comienzo a decir que soy próspero, comienzo a decir que soy sano, comienzo a decir que le arrebato a Satanás lo que es mío, comienzo a decirle que yo no estoy hecho para sufrir, sino para vivir en la plenitud del Señor, en donde comienzo a decir que solamente con el sacrificio del Señor Jesús ya soy salvo y que la salvación se pierde. Me comienzo a decir que ya no necesito hacer nada más, ni yo debo hacer ningún proceso porque ya Cristo pagó por mí. Entonces, esos son exégesis, son textos mal interpretados, porque tomamos solo el texto bíblico que nos conviene y comenzamos a hablar cosas según a nuestra propia inteligencia o lo que nosotros entendemos del texto bíblico. Lo que nosotros vamos a aplicar se llama exégesis. ¿Ese exégesis qué es? Si usted se da cuenta, tomamos como referencia un texto bíblico, pero no de una vez lo tomamos el solito y comenzamos a decir burradas y barrabasadas, perdone la palabra, pero es así, acerca de lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo me imagino que es. No, mire, debo hacer ¿qué? Una observación, ver los contextos, ver cuándo se escribió, quién lo escribió, el propósito del libro, el contexto político, social, religioso, cultural. Después de que tenga eso, le hago una interpretación, que la interpretación son las ayudas orientadoras que yo le puedo hacer al texto bíblico, el qué, cómo, cuándo, por qué, para qué, dónde. Y después de que hago estos dos pasos anteriores, ya le puedo hacer una aplicación, porque en la interpretación yo ya pude descubrir la verdad bíblica que estaba hablándose en esa época. Entonces ya la puedo aplicar a mi vida personal o a mi realidad. Entonces eso es una buena exégesis, o es una buena práctica de una buena interpretación bíblica. Vamos a ver los pilares del estudio inductivo. Entonces vamos a volver a repetir para que a usted le quede muy claro qué pasos debe seguir para aplicar este método inductivo de forma correcta. Entonces la observación, recuerde, la interpretación y la aplicación. ¿Listo? Entonces recuerde que en la observación usted busca los contextos político, social, cultural, económico, todo lo que más pueda de la época en que se escribe el texto bíblico. Usted busca quién escribió el libro, el propósito, la fecha, usted averigua a quién iba a quién hablaba o a quién iba dirigido ese texto bíblico. Usted después lo interpreta, las preguntas orientadoras, el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y la aplicación es el proceso donde usted ya al descubrir qué estaba hablando el Señor o qué verdad le estaba enseñando al pueblo en esa época, usted la aplica para su vida. Entonces, mis hermanos, la idea es que usted y yo le apliquemos
este método de estudio inductivo al texto bíblico que me habla del buen samaritano. Esto no le voy a decir dónde queda para que usted lo busque, para que usted, porque la idea mía del essay es que usted se familiarice con los textos bíblicos de que están ahí, o los relatos bíblicos que están ahí en la Biblia que usted carga todos los días en su mano o que usted lee. Entonces vamos a aplicarle este método de estudio inductivo al texto bíblico donde nos habla del buen samaritano. Y cuando nos volvamos a ver en clase, vamos a ver qué observamos, qué interpretamos y qué podemos aplicar. Listo, mis hermanos, entonces Dios me los bendiga. Espero que este video sea de mucha ayuda para cada una de sus vidas y nos veremos próximamente en nuestra respectiva clase. Que el Señor les continúe bendiciendo.